continuación vamos a ver el siguiente tipo de aviso y aquí es en donde se complica completamente las cosas. ¿Por qué? Porque es aquí en donde muy probablemente tengas un crédito fiscal, tenga la persona un crédito fiscal, porque debió haber presentado declaraciones periódicas, porque se dio de alta como por actividad empresarial, ya sea sección primera, sección segunda o sección tercera, o tenía de los ingresos por el capítulo 9 del título cuarto de los demás ingresos, o simple y sencillamente obtuvo ingresos y esos ingresos se tenía que presentar declaraciones periódicas. Entonces, tienes que analizar poco a poco y a fondo cada caso, ¿sí? Y bueno, principalmente si vas a ser albacea, ¿sí? Si eres albacea, pues eres familiar, o estás a cargo como representante legal. Recordemos que hay dos tipos de funciones, el albacea, que normalmente es el familiar, o ese albacea o esa situación testamentaria, ¿sí? Se lo encargan a un representante legal. Si tú eres un representante legal, no forzosamente eres un familiar. Entonces, es aquí donde se complica la situación y que normalmente todos los contribuyentes interesados o terceros interesados en realizar el trámite de cancelación por defunción, donde se traba todo. ¿Por qué? Porque el contribuyente no dejó bien las cosas, el contribuyente fallecido me refiero, ¿ok? Bueno, entonces vamos a analizar este aviso de cancelación del RC por liquidación de la sucesión, pero para poder entenderlo, para poder revisar, se tienen que analizar otros conceptos. Para este caso de aviso de cancelación del RC por liquidación de la sucesión, se tiene que revisar quién realiza este trámite. Solamente lo pueden realizar dos personas, el albacea, ¿sí? O el representante legal de la sucesión. Ojo, aquí ya estamos hablando de palabras mayores, ¿sí? Si tú realizaste una actividad en donde llevaste a cabo una obligación de presentar declaraciones periódicas, declaraciones mensuales me refiero, declaraciones de IVA, declaraciones de ISR retenciones, de ISR sueldos y salarios, de ISR propio por actividad empresarial profesional, como persona física, ya la autoridad, bueno, de hecho siempre la autoridad te ha obligado a que realices una liquidación por sucesión, ¿sí? Y este trámite lo tiene que realizar forzosamente el albacea o el representante legal de la sucesión, ¿sí? Forzosamente, ¿ok? Bueno, entonces, ¿quién realiza el trámite? Ya lo mencionamos, artículo 30, fracción 18 de la fracción 18 y fracción 10 del reglamento del Código Fiscal de la Federación y, por supuesto, ¿qué tipos de contribuyentes fallecidos realizan este tipo de aviso? Que es el aviso de cancelación en el RFC por liquidación de la sucesión, es aquel contribuyente fallecido que estaba obligada a presentar declaraciones periódicas por cuenta propia. Así lo menciona el artículo 30, fracción octava del reglamento del código, ¿ok? Entonces, mucho cuidado, porque aquí ya aquella persona que hizo y deshizo un negocio, pues tiene la obligación de presentarlo. Si no cerró correctamente esa obligación y posteriormente fallece, va a dejar el problemón a los familiares, en este caso al albacea, porque el familiar lo va a tener que volver al albacea o va a encargarle a un representante legal hacer este aviso de cancelación. ¿Cuáles son, Ismael, esas actividades por las cuales pues la persona obligada, tercero interesado, que en este caso el tercero interesado es el albacea y es el representante legal de la sucesión, ¿ok? Cualquiera de esos dos. Todo se va a recaer en la sucesión testamentaria o sucesión legítima. Recuerden que hay dos y más adelante traemos a colación esos conceptos, ¿ok? ¿Cuáles son esas actividades por las cuales yo tengo que, como tercero interesado, revisar que
mi contribuyente fallecido, se presenta este aviso, este tipo de aviso, ¿sí? Pues bueno, si tú recibiste ingresos por sueldo y salario, recuerda que tienes la opción, aquella opción primera de aviso de cancelación RFC por fallecimiento y, pues bueno, enajenación de ingresos de bienes o demás ingresos o adquisición por ingresos de bienes, ingresos por intereses, que no nos obliga a presentar declaraciones periódicas, pero donde sí nos obliga la autoridad cuando en vida como contribuyente tenemos que presentar declaraciones periódicas, capítulo 2 de los ingresos por actividades empresariales profesionales, sección primera, sección segunda, sección tercera y ahora sección cuarta. Recordemos que la sección segunda ya quedó derogada, ¿no? Sería sección tercera y sección cuarta, ¿no? En el caso de los ingresos por arrendamiento, pues también debemos de presentar declaraciones periódicas, ya sea de forma mensual, de forma trimestral, tenemos que presentarlas, ¿no? Para el caso de ingresos por salarios, pues por ahí, pues no tanto, porque pues puede ser que sí tengas ingresos por salarios, pero también tengas ingresos por actividades empresariales. Para el caso de ingresos por enajenación de bienes, tengan mucho cuidado porque ahí recuerden que por enajenación de bienes, si lo haces de forma, no lo haces de forma, recibes ingresos por enajenación de bienes de manera consecutiva o no de manera esporádica, pues entonces tienes que presentar pagos provisionales. Ahí tendrías que revisar si tienes obligación o no, obligación de presentar declaraciones de forma periódica. En donde sí tienes que presentar ingresos, declaraciones de forma periódica es cuando obtienes por los demás ingresos, ¿sí? Y ahí hay dos tipos, ¿sí? Cuando se determina por parte de la autoridad o cuando sí tienes ingresos que no están estipulados en otros capítulos y que tienes que presentar declaraciones periódicas, que son declaraciones mensuales o declaraciones semestrales, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado. En algunos supuestos, por los ingresos de adquisición de bienes, por los ingresos de interés, por los ingresos de obtención de premios, pues obviamente no vas a presentar porque no son declaraciones periódicas, son declaraciones esporádicas por la obtención de esos ingresos. Entonces, tendrías también que identificar en qué casos debo de presentar ese aviso yo como representante legal o como albacea, como tercero interesado, porque, pues, definitivamente, si tuvo un negocio, mi familiar, y fallece, pues tengo que revisar el aviso de cancelación del RFC por liquidación de sucesión, ¿sí? Inicio y fin, ¿ok? Entonces, ese es el tema principal. Ahora, ¿qué es sucesión? Porque ya me mencionaste, Ismael, pues que tengo que hacer un inicio por liquidación, pero ¿qué es sucesión? ¿Sí? Y para esto nos vamos a ir al Código Civil. ¿Qué es sucesión? Y nos vamos a ir al Código Civil Federal para poder entender cuál es qué tipo de sucesión o por qué tengo que hacer una sucesión testamentaria y por qué el Hacienda me dice o la parte fiscal me dice que tengo que hacer un aviso de cancelación por sucesión, ¿ok? O por terminación de sucesión. Entonces, recordemos que para el tema de sucesión tenemos que revisar qué es patrimonio. ¿Y qué es patrimonio? El patrimonio es los bienes y derechos y obligaciones de la persona en vida que tiene o que logra juntar en vida o el patrimonio que una persona constituye y lo constituye en bienes, derechos y obligaciones. Y recordemos algo bien importante que aquí los doctrinarios, los abogados, los administradores, aquellos maestros en contabilidad que son todólogos en la materia, pues se pierden, aquí es donde se pierden y es aquí donde ya pues el problemón ya lo tiene el tercero interesado encargado de presentar este tipo de avisos, ¿ok? Entonces, definir primero qué es patrimonio para poder entender qué es sucesión, ¿ok? ¿Qué es patrimonio? Es todo aquello que constituye una persona en bienes, derechos y obligaciones, ¿ok? Y recordemos algo muy importante, que esto se puede ceder en vida o en muerte a otra persona. Ojo, el ceder puede implicar pago de impuestos, ¿ok? Va a depender en qué forma lo cedes, ¿ok? O en qué forma haces la cesión.
Y de ahí viene el tema de sucesión, ¿ok? Entonces, la cesión, el ceder los bienes, derechos y obligaciones a otra persona va a implicar si es en vida o en muerte, ¿ok? ¿Qué vas a ceder? Pues vas a ceder tu patrimonio, una parte, completo, algunas partes, etcétera, ¿ok? Entonces, tener en cuenta esta situación. Ahora, ¿cómo transfieres el patrimonio en vida? ¿Lo transfieres en donación, en usufructo, en cesión de derechos o en el tema en tipo fideicomiso? Esto es la transmisión de las formas legales del patrimonio, pero en vida. Ojo, recordemos que la donación, el usufructo, la cesión de derechos y el fideicomiso tiene su trato específico para el tema de quien recibe, ¿sí? Quien recibe se maneja una adquisición de bienes y la adquisición de bienes es la donación. No se me pierdan porque la adquisición de bienes o la donación implica, ¿sí? Implica un pago de impuestos. Oye, Ismael, pero la donación en línea recta y todo eso es sí, claro. La donación por sí sola tiene algunas exenciones. El artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Más adelante lo vamos a ver y lo vamos a analizar, pero mucho cuidado y pongan mucha atención en ese sentido, porque los doctrinarios y los maestros en derecho que quieren meterse al tema fiscal, aquí es donde se me pierden, ¿eh? Entonces, en el tema de la donación, ¿sí? Yo puedo donar en vida a otra persona. Si es mi hijo, si es mi papá, pues está libre, ¿no? Está libre de impuestos, siempre y cuando cumpla con ciertas reglas que marca el artículo 93 y también que marca el Código Fiscal de la Federación y, por supuesto, de donde emana directamente la donación, el Código Civil. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque les comento, amigos y amigas, que pues recuerden que las donaciones arriba de 5,000 pesos pues deben de estar elevadas a fe pública, ¿no? Ay, Ismael, ¿y cómo? ¿Por qué me dices eso? No lo sabía. Bueno, pues hay que ponerse a estudiar más, porque pues si no cumple con la reglamentación, pues obviamente vas a estar sujeto a impuestos, ¿no? Ahora, sí, la donación, para el caso, recordemos que la persona que transfiere el patrimonio, pues no implica un pago de impuestos, implica el pago de impuestos de quien recibe. En el caso, en el ejemplo que estamos dando, pues es la donación, ¿ok? ¿Y cómo se llama ese ingreso? Ingresos por adquisición de bienes, ¿ok? Y ahí está en su primer párrafo, pues, obviamente, la donación. Ahora, oye, Ismael, ¿está exento en línea recta? Claro, pero si no está en línea recta y no cumple con los mínimos que exentan en el artículo 93, pues a partir de eso, paga el impuesto. Oye, Ismael, ¿y cuál es la tasa de impuesto? ¿Es todo? No, es el 20% sobre la donación neta y sin deducciones, sin alguna deducción permitida, ¿ok? Bueno, esto lo puedes analizar y lo puedes revisar más a fondo. Aquí estamos viendo la forma legal de transmitir patrimonio en vida para entender qué es la sucesión, ¿ok? Bueno, ahora vámonos con... Nada más estoy poniendo ejemplos básicos porque esto ya lo vimos. Te puedes meter al canal de YouTube, te puedes meter a nuestra plataforma, a nuestra página de internet y puedes degustar de esos videos que te pueden hablar de todo esto a grandes rasgos en el tema de donaciones, donativos, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuándo se transmite el patrimonio? Pero en el momento de la muerte, en el momento del fallecimiento, y que nos implica este trámite, aviso de cancelación por sucesión, ¿ok? Por liquidación de sucesión, perdón, ¿ok? Entonces, ya comentamos, hay dos tipos de transmisiones, en vida y muerte, ¿sí? O transmisión legal, en vida y muerte. En vida, pues ya vimos cuáles son los tipos, o ya vimos cuáles son esas características, ¿no? La donación, el usufructo, etcétera, ¿ok? La transmisión del patrimonio en muerte, dos tipos, la sucesión testamentaria y la sucesión legítima. La sucesión testamentaria, la persona en vida va y realiza el testamento, como ya lo conocemos,
hace la repartición y que además también esto, ya cuando fallece la persona, desafortunadamente, pues se puede debatir, ¿no? Los herederos pueden exigir y puede ser ahí debatido esa parte, ¿no? Y la sucesión legítima es aquella que no hay un testamento, simplemente eres heredero legítimamente, ya sea porque eres un familiar, ya sea porque, bueno, de acuerdo al Código Civil Federal, ¿ok? Bueno, entonces, en los dos casos, déjenme explicarle, porque pues tú vas a decir, bueno, Ismael, la autoridad fiscal nos exige algo que no se puede. Pues déjenme decirle esto, grábenselo muy bien, aquí está el manual. Por eso nos atrevemos a dar este tipo de cursos, porque sabemos que hay mucha desinformación. Y no se vayan a esos temas, no se cansen en leer esos temas doctrinarios de Ecuador, de China. Estamos en México y vamos a analizar profundamente y de manera rápida y eficaz qué es. Existen etapas en el tema de sucesión testamentaria, ¿sí? Ya vimos que son dos tipos de sucesiones, la sucesión testamentaria y la sucesión legítima. La sucesión testamentaria, donde existe un documento en donde el fallecido, cuando estuvo vivito y coleando, cuando estuvo vivo, hizo el documento frente a un notario y todo, ¿no? Y la sucesión legítima es cuando no hay un documento y que le pertenece a los herederos, que de acuerdo al Código Civil Federal, ¿ok? Donde no hay un testamento, pues. En los dos supuestos hay un proceso que se llama etapas de sucesión testamentaria. Etapa 1, apertura de sucesión. Etapa 2, inventario de liquidación. Y etapa 3, partición de la herencia. En los dos debe de haber, ¿ok? Entonces, para poder realizar el aviso, ¿sí? Debiste haber elaborado estas etapas por el proceso de testamentario. ¿Cuál es la etapa del proceso testamentario? Bueno, etapa 1, etapa 2 y etapa 3. En la etapa 1, apertura de sucesión, que es el documento ante notario público, etcétera, ¿sí? Sea una sucesión testamentaria o sea una sucesión legítima, porque recordemos que para recibir la herencia, aún siendo un heredero legítimo, tendrías que hacer el proceso de sucesión testamentaria. Tendrías que ir ante un notario para que tenga validez esa herencia, ¿okay? Y además, fiscalmente, pues esté exento de impuestos, ¿no? Bueno, entonces, tenemos ese tema. Ahora, en la etapa 1, apertura de sucesión, también se debe de conjugar con la etapa 1 en el tema fiscal del aviso, ¿sí? Se tiene que presentar un aviso que se llama, para efectos fiscales, aviso de apertura de sucesión, ¿ok? Y para el tema de aviso de cancelación del RFC por liquidación de sucesión, que es el tema que estamos abordando, pues es las etapas de la sucesión testamentaria completas. Es cuando ya se tiene la liquidación de la sucesión, ¿sí? O sea, ya la sucesión testamentaria, sea testamentaria o sea legítima, ya debe de estar, ya debe de haber un documento final. Ese documento final es el que se debe de presentar en el aviso de cancelación de la RFC por liquidación de la sucesión, ¿sí? ¿Y por qué creen que va a suceder esto? ¿Por qué creen que sucede eso? Pues simple y sencillamente porque le interesa a la autoridad realizar este tipo de trámites. Bueno, pues sabemos que es claro y es evidente esta situación, ¿sí? Ahí se los voy a dejar, todavía no terminamos, ahí se los voy a dejar para que lo analicen completamente porque es tema principal de este aviso primordialmente, ¿ok? Es claro y es evidente que el patrimonio, ¿sí? Ya tiene un nuevo dueño. El fallecido, ¿sí? Transmite en muerte a el heredero. ¿Y cómo se llama ese nuevo ingreso? Se llama herencia o legado, ¿sí? Ahí ya les quedó claro, ahí ya quedó más que claro. Ahora, ¿dónde se complica también esto y por qué al trámite le interesa a la autoridad fiscal? ¿Por qué interesa primordialmente esta situación? Pues bueno, vamos a verlo más adelante porque le interesa y eso es por el cual estamos aquí, ¿no? Obligados al pago del impuesto sobre la renta de los ingresos personas físicas. Las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos
en efectivo, en bienes, devengado cuando los términos de este título señalen crédito y en servicios y de cualquier otro tipo de gastos como, bueno, gastos a comprobar, etcétera, ¿no? Y bueno, las personas físicas, lo menciona el artículo 90 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes, ¿ok? Ahí, ahora, ¿quiénes están obligados a presentar la declaración anual en el caso de personas físicas? Ojo, aquí es donde se complica todo. Artículo 150, las personas físicas que obtengan ingresos en el año calendario, a excepción de los exentos y de aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligados a pagar su impuesto anual. Ojo, el artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, analizándolo a detalle, no es el que te obliga a hacer la presentación de la declaración anual, El artículo 150 te obliga a hacer el pago anual, ¿sí? Y por eso te está dividiendo, ¿sí? Aquí, a ver, vamos a analizarlo. Te está dividiendo el artículo 150, las personas físicas que obtengan ingresos en un año calendario, a excepción de los exentos, ¿sí? Y de los pagos definitivos, están obligados a pagar su impuesto anual. No tengo ingresos exentos, tengo pagos definitivos, ¿estoy obligado? No, no estoy obligado a pagar el impuesto anual, porque ya lo pagué por pagos definitivos por terceros, y los ingresos exentos, pues están así, ¿no? Están exentos, ¿ok? Ahora, mediante declaración, bueno, aquí ya nos dice que el artículo 152 se debe de presentar la declaración a más tardar el 30 de abril, y el artículo 93 nos habla de que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos, y nos menciona todas las fracciones, y los mencionados en el artículo 90 y artículo 94. Artículo 90 nos habla de los ingresos, bueno, más adelante vamos a hablar cuáles son esos ingresos, y el artículo 94, bueno, de los utensilios y lo que se le da al trabajador, que son ingresos exentos, ¿ok? Siguiente, ante las oficinas autorizadas, ya sabemos que puede pagar en ventanilla si eres persona física, que no rebases de los 400, si no te dedicas a ciertas actividades, y si rebasaste de 2 millones y algo, pues obviamente puedes también pagarlo en efectivo, ¿ok? Opcional, quienes obtengan ingresos por salarios cuya suma no exceda de 400,000 anuales e intereses reales cuando no exceda de 100,000 anuales, es opcional presentar la declaración anual. Obligados a declarar, ojo, aquí ya se complicó todo. Obligados a declarar ingresos totales, incluyendo aquellos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto y por los que se pagó el impuesto definitivo, superiores a 500,000. Artículo 150, fracción tercera. ¿Ok? Aquí es donde se complica todo. Ahora, obligados a informar en la declaración del ejercicio sobre préstamos, los donativos, los premios y los obtenidos, siempre que estos en lo individual o es un conjunto no excedan de 600,000. ¿Sí? Obligados a informar, obviamente, son los que excedan en su conjunto, perdón, excedan de 600,000. Préstamos, donativos y premios. Hasta aquí, bueno, todo pareciera que marcha bien, pero pongan mucha atención con los obligados a declarar, siempre y cuando no rebasen, bueno, los obligados a declarar, siempre y cuando rebasen de 500,000. Ojo, ¿sí? Impuestos definitivos o por los que no se tenga la obligación de pagar, que son los ingresos exentos. ¿Ok? Bueno, esta fracción, este manual de declaración anual de personas físicas es el que te va a ayudar, ¿sí?, a que seas un experto en la materia. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir enumerando cuáles son. Ahora vámonos con esos ingresos que son para efectos de la declaración anual y para efectos de informar y para efectos de que no son ingresos no objeto, ¿no? Tenemos diferentes tipos de ingreso: ingreso acumulable, e ingreso normal, e ingresos exentos, e ingresos no objeto, que ya en la declaración anual, en el taller de declaración anual te especifiqué, pero
Cabe mencionar, y de gran importancia, cuáles son los ingresos nacionales en el extranjero, cuáles son los nacionales y en el extranjero, cuáles son los ingresos acumulables nacionales en el extranjero, cuáles son los ingresos exentos, artículo 93, artículo 94, artículo 90, y cuáles son los ingresos por entidades del extranjero que se llaman REGIPRES, ¿no? Y, por supuesto, los ingresos no objeto. ¿Cuáles son los ingresos no objeto? ¿En dónde están esos ingresos no objeto? Bueno, taller de declaración anual persona física, te invito a que lo consultes en nuestra página de internet y en nuestra plataforma de pago de taller o accedas a la membresía, ¿no? Bueno, es importante que analices, que revises esto. Vamos a continuación a el tema que nos importa, que es ingresos exentos, ¿ok? ¿Cuáles son los ingresos exentos entonces? Pongan mucha atención cuáles son los ingresos exentos. Los ingresos exentos son artículo 93 y los mencionados en el artículo 90 y 94. Ya lo conocemos a grandes rasgos. Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. ¿Ok? Ahora, artículo 150, pongan mucha atención. Las personas físicas que obtengan ingresos en un año calendario, a excepción de los ingresos exentos, de aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligados a pagar su impuesto anual mediante declaración. Esto ya lo tenemos analizado en el esquema que presentamos anteriormente. Ahora, cuidado. Los ingresos que son exentos, pero que pueden tener suspicacias y que se van a poder presentar como ingresos grabados posteriormente determinados mediante discrepancia fiscal, son por el artículo 90, Ley de Impuesto sobre la Renta, ¿sí? Los que por separado o en suma, en su conjunto, sumen, 600, más arriba de 600, excedan de los 600,000 en préstamos, donativos y premios, van a ser ingresos grabados, ¿ok? Por artículo 91, por el tema de discrepancia fiscal, ¿ok? Hasta ahí no tiene nada que ver, Ismael, la herencia, ¿sí? A lo mejor los que me estén viendo decir, bueno, ¿y ahí qué o qué no? Bueno, ahí no tenemos ningún problema, pero quiero que lo entiendas, quiero que lo digieras, quiero que lo analices, ¿sí? Porque tampoco quiero revolverte mucho. Ahora, vámonos en el artículo 150, fracción tercera. ¿Cuáles son los ingresos exentos y cuáles son los definitivos y cuáles son los premios? ¿Ok? Vamos a leer la fracción tercera del artículo 150. Artículo 150, párrafo tercero. Dije fracción, perdón, es párrafo tercero. En la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes que en el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos totales, incluyendo aquellos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto y por los que se pagó el impuesto definitivo superiores a 500,000, deberán declarar la totalidad de esos ingresos, incluidos aquellos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto. ¿Ok? Y nos menciona las fracciones, la fracción del artículo 93, fracción 17, fracción 19 y fracción 22. ¿Ok? Ahora, pongan mucha atención. ¿Qué nos dice la fracción 90? ¿Qué nos dice el artículo 93, párrafo quinto? ¿Qué nos dice? Las exenciones previstas en la fracción, las exenciones previstas en las fracciones 17, 19, inciso A y 22 de este artículo no serán aplicables, o sea, no serán deducibles, para que me entiendas. No serán exentas, ya me estoy ahí trabando. No serán exentas, para que me entiendas. No serán aplicables cuando los ingresos correspondientes no sean declarados en los términos del artículo 150, párrafo tercero, que es el que te acabo de leer, ¿sí? Estando obligado a ellos. Ok, Ismael, entonces, si rebaso de los 500,000 en herencia o en legado, ¿tengo la obligación de informarlos, de presentar mi declaración anual? Claro que sí. Si no los informo, entonces, esa herencia y ese legado no es exento, ¿sí? Ese es el ejemplo completo, ese es el ejemplo claro, ese es el fundamento.
mucho cuidado con esto. Y para eso, pues obviamente, aquí está el fundamento para que lo puedas entregar. Y tenemos en pantalla la obligación de, si rebasamos los 500,000 en herencia o en legado, ¿sí? Tenemos la obligación de presentar la declaración anual, en donde, pues mira, aquí están datos informativos y además, pues obviamente, ahí tenemos que presentar la información por la cual tenemos ingresos exentos y que no estamos obligados a presentar la declaración, simplemente la vamos a informar, pero pues obviamente debemos de saber, ¿sí? Exactamente, sí, hacer un análisis para que podamos informar esos ingresos. Ahora, no rebaso esos 500,000, no tengo otros ingresos, no tengo la obligación de presentar la declaración. Es ahí. Ahora, ojo, aquí estamos hablando del aviso por defunción, ¿sí? No se me confundan. Estamos hablando del aviso por defunción, el aviso de cancelación en el RFC por defunción del contribuyente, obvio, ¿sí? Y lo que te acabo de mencionar es que el interés de la parte fiscal, el interés de la autoridad fiscal es que el difunto, los interesados, presenten el aviso de cancelación del difunto, para que, si en el caso de que hay una sucesión testamentaria o sucesión legítima, se realice el trámite de aviso de cancelación del RFC, ¿sí? Por sucesión, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en esta situación? O valga la redundancia, ¿qué es lo que lleva a cabo esta situación? La transmisión legal del patrimonio. Y ya lo mencionamos y lo coloqué en un banner. Esa transmisión, ¿sí?, se vuelve un ingreso para el contribuyente hereditario o el que recibe legado, ¿ok? Entonces, al volverse eso una transmisión del patrimonio en muerte del difunto, bueno, perdón, ya dije una transmisión del patrimonio del contribuyente muerto al contribuyente vivo en herencia, ¿sí? Pues obviamente ese bien se vuelve un ingreso por adquisición de bienes. Y ese ingreso por adquisición, si rebasa esa herencia arriba de los 500,000 pesos, ¿sí?, o esos 500 más lo que se pudo haber informado, a lo mejor tuvo otros ingresos, ese contribuyente vivo al cual le pasan la herencia o legado, pues tiene ya la obligación de presentar esa declaración anual. Esa omisión va a hacer el problemón para el vivo, para la persona que queda como heredero de ese patrimonio, va a tener un problemón porque si era exento y no lo informa, ahora se vuelve gravado, ¿sí?, para efecto de los demás ingresos. Capítulo 9, título 4, de los demás ingresos de las personas físicas. ¿Y cuánto tendría que pagar cuando en algún momento, si no lo informó, si lo hubiera informado, cuánto tendría que pagar? Pues tendría que pagar el 20%, como lo menciona el título 9, el capítulo 9 del título 4, ¿sale? Entonces, mucho cuidado, y por eso aquí tenemos el esquema. El patrimonio se transmite en caso de muerte por sucesión testamentaria o legítima, ¿sí? Y se tiene que presentar el aviso de cancelación del RFC de la persona fallecida, ¿sí? Inicio, ¿sí? Se tienen que presentar los avisos, en este caso, inicio y liquidación para la cancelación de la persona fallecida, y la persona que hereda tiene que presentar la declaración en caso de que rebase los 500,000 pesos, el patrimonio heredado, ¿ok? Bueno, entonces, mucho cuidado. Aviso y ficha de trámite, lo mismo, resolución miscelánea fiscal 2022, regla 2.5.13, presentación de aviso en el RFC, aviso de apertura de sucesión conforme a la ficha trámite 80, aquí cambia, mucho cuidado, aquí cambia porque aquí tendrías que hacer primero el aviso de apertura de sucesión y posteriormente el aviso de cancelación por liquidación de sucesión. Primero tienes que presentar el aviso de trámite, ficha de trámite 8, diagonal, Código Fiscal de la Federación, y posteriormente el aviso de cancelación por liquidación de la sucesión,
ficha de trámite 84 del Código Fiscal de la Federación. Cambia, ¿eh? Y las modalidades, los requisitos cambian completamente, ¿ok? Bueno, aviso de apertura. ¿Qué es lo que, quién lo presenta? Bueno, ya vimos cómo se realiza, cuáles son las etapas de la sucesión testamentaria, que al final testamentaria o legítima recaen en el proceso de las etapas de la sucesión testamentaria, forzosamente. Entonces, va a haber un inicio o una apertura, un inicio del trámite o la primera etapa de inicio de la sucesión. Entonces, ese documento se tiene que dar aviso en la apertura de la sucesión en el RFC, ¿ok? ¿Quién presenta? Bueno, ¿cómo se llama el trámite de servicio? La descripción del trámite o servicio. ¿O cómo se llama el trámite? Actualización de la situación fiscal. El trámite, perdón, nuevamente, ya lo recorrí. El trámite es aviso de apertura de sucesión, ¿sí? Descripción del trámite. Actualización de la situación fiscal en el RFC de una persona física en caso de fallecimiento a través, ojo, de su albacea o su representante o el representante legal de la sucesión, ojo, testamentaria, ¿ok? No del representante, no de la persona física fallecida, ¿ok? ¿Quién puede solicitar el trámite o servicio? La persona física, albacea o representante legal de la sucesión testamentaria. ¿Cuándo se presenta el aviso de apertura de la sucesión? Dentro del mes siguiente al día que se acepte el cargo de la albacea de la sucesión o se reciba el cargo de representante legal de la sucesión testamentaria, ¿ok? ¿Dónde puedo presentarlo? Se presenta en la oficina del SAT, no es en línea, es igual que el otro trámite, ¿no? Tienes que hacer previa cita. Información para realizar el trámite y bueno, ya viene todo el proceso que va a ser prácticamente lo mismo como si estuvieras realizando también el aviso de cancelación del RFC por sucesión, ¿ok? Y bueno, entonces, después de este trámite, presentas el trámite de aviso de cancelación del RFC por liquidación de la sucesión. Aquí es donde ya se finiquita todo, donde ya tienes el documento, ya se hizo la repartición, ya tienes una liquidación testamentaria, ya tienes una sucesión testamentaria final, ya aquí realizas el trámite se llama aviso de cancelación del RFC por liquidación de sucesión. El aviso actualiza la situación fiscal del contribuyente cuando finaliza la sucesión. Aquí te lo está especificando. ¿Quién realiza el trámite? Persona física, albacea o representante legal de la sucesión testamentaria. ¿Cuándo se presenta? Dentro del mes siguiente al día que finalice la liquidación de la sucesión. Igual que el trámite anterior, ¿no? Es 30 días después o durante el mes siguiente, ¿no? Lo vamos a dejar así dentro del mes siguiente, o sea, son 30 días, ¿no? ¿Dónde se puede presentarlo? ¿Dónde puede presentarlo? Perdón. De igual forma, es presencial en las oficinas del SAT, previa cita general en el portal, ¿ok? Bueno, ¿qué debo de hacer para realizar el trámite o servicio? ¿Qué debo de hacer? Muchos no leen la ficha de trámite, pero este es el manual. Acudes a la oficina, entregas la documentación, realizas, se recibe el trámite y el trámite recibes la forma oficial RX, se sella con acuse de recibo. 3 meses después o posterior a eso, ingresa al portal del SAT, transcurrido 3 meses posteriores a la presentación del trámite. O sea, este tipo de trámites no es en el momento. En el momento te dan el acuse de recibo del trámite, pero no significa que ya se realizó el trámite y se concluyó. Transcurrió 3 meses, ¿sí? O sea, transcurren 3 meses. Después de esos 3 meses, o sea, 3 meses, un día, ya puedes consultar si el trámite se llevó a cabo. ¿A dónde ingresas? A mi cuenta y ahí realizas la revisión con tu RFC y tu contraseña. Ahí ya, si el trámite se dio por terminado, se encuentra el trámite procesado y aparecerá de forma cancelado por liquidación de la sucesión. Si no aparece, tendrás que revisar, ¿sí? Bueno, si ya aparece, tendrás que realizar la generación de la constancia donde ya
imprimes la constancia y ya quedó cancelado la liquidación por sucesión, ¿no? En caso de que no se lleve a cabo, que pasaron los 3 meses y no tienes contestación, no hay nada en mi cuenta, consultando en el portal de mi cuenta, pues obviamente vas a tener que ir otra vez a sacar cita y volver a consultar en el SAT de qué fue lo que faltó, qué fue lo que sucedió. Y pues bueno, el SAT te va a dar, te va a orientar, te va a decir qué es lo que sucedió y qué es lo que vas a revisar, ¿no? Perdón. En caso de que no cumplas con alguno de los requisitos o condiciones, que esto es cuando haces el trámite, recibes oficio de rechazo por el cumplimiento de requisitos o condiciones, el cual se te será enviado por buzón tributario. Si recibes este oficio, será necesario que presentes tu trámite nuevamente. Cuando realizas el trámite presencial, recordemos que, bueno, va a ser rechazado o va a ser admitido y posteriormente te vas a meter a mi portal. Pero si realizas tú una consulta de acuerdo al aviso en las oficinas del SAT cuando fuiste a revisar y ahí te dicen qué es lo que sucedió, pues obviamente te van a decir que no cumples con ciertos requisitos o condiciones y tienes que revisarlo, ¿no? Cuando ya recibes este oficio de rechazo por incumplimiento de requisitos o condiciones, pues bueno, obviamente tú ya vas a revisar qué es lo que te falta, vas a corregir y posteriormente vas a volver a presentar tu trámite. ¿Cuáles son los requisitos que debo de cumplir? Bueno, ya sabemos, el mismo formato RX, que formato que puedes descargar, que puedes revisar. Documento notarial que acredite la liquidación de la sucesión, definitivamente en copia certificada y copia simple. Si no lo llevas, no te van a hacer el trámite. Identificación oficial del albacea, o del representante legal, en caso de que haya un representante legal, por lo regular es el albacea. Debes de revisar cuáles son las identificaciones oficiales que vienen en el apartado del anexo 1A del punto 1.2, donde vas a revisar cuáles son esas identificaciones oficiales, ¿no? Acuse de baja del padrón de actividades vulnerables. Recuerda que si la persona física estuvo dado de alta en el portal de ley antilavado, bueno, tiene que hacer la baja del padrón y presentar el acuse de baja original y copia para su cotejo. En caso de representante legal, ya sabemos que si se asigna un representante legal en el proceso de la sucesión testamentaria o legítima, pues bueno, obviamente va a tener ese cargo la persona y va a tener que comprobarlo, ¿no? Tiene que tener el documento donde se le fue otorgado, el documento notarial donde fue otorgado como representante legal, ¿ok? Bueno, entonces, aquí, condiciones que deben de cumplir al momento de presentar la cancelación, bueno, el cumplimiento de obligaciones positivas del contribuyente fallecido al momento de presentar el aviso. ¿Qué va a recibir el contribuyente interesado al momento de realizar el trámite, albacea o representante legal? Va a recibir el formato RX con folio y acuse de recibo, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a recibir, pero recuerda que va a ser un proceso posterior para que se pueda concluir el trámite, ¿no? Y te lo confirma, ¿no? ¿Cómo puedo dar seguimiento al trámite o servicio? Bueno, de forma presencial en la oficina del SAT, donde presentaste el aviso, con el número de folio que se encuentra en el formato oficial RX, ¿ok? Entonces, que es el mismo formato que te van a dar con la acuse de recibo. Ahora, lo puedes consultar en mi cuenta, si es que tienes contraseña, y obviamente con tu RFC y contraseña, ¿ok? ¿El SAT llevará a cabo alguna inspección? Pues no, porque obviamente para poder realizar la cancelación en el RFC por el fallecimiento del contribuyente, debes de tener, en este caso, por sucesión, por cancelación y sucesión, pues debes de tener el cumplimiento de obligaciones positivo. Entonces, ¿qué significa positivo? Debiste haber saltado todas tus deudas, ¿no? Resolución del trámite del servicio. Si cumples con los requisitos, se actualiza la situación fiscal del contribuyente en la RFC y recibes de forma inmediata el acuse que comprueba el registro de tu aviso, ¿sí? El acuse que comprueba el registro de tu aviso, ojo, el registro. En caso de que no se actualice la situación fiscal, recibes oficio de rechazo por incumplimiento de requisitos o condiciones presentadas en forma oficial RX persona física, ¿ok? Entonces,
tener mucho cuidado al momento de realizar y de tener el aviso. Plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite del servicio, que es lo que les mencionaba, ¿no? Tener en cuenta la resolución del trámite del servicio. Ahora, plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite del servicio, 3 meses. Plazo máximo para que el SAT solicite información adicional, no aplica. Plazo máximo para cumplir con la información solicitada, pues tampoco aplica. Se puede hacer de forma indefinida y por ende, o porque el documento que se obtiene al finalizar del trámite va a depender de los requisitos, ¿no? ¿Qué se obtiene al final del trámite? El formato oficial RX, formato de aviso de liquidación e infusión, que ya dimos un ejemplo. Acuse de movimiento de actualización de situación fiscal, o en su caso, oficio de rechazo por incumplimiento de requisitos o condiciones, que eso te lo van a dar en el momento que hagas el trámite, ¿no? El acuse del movimiento de actualización de la situación fiscal es, obviamente, ya al finalizar el trámite después de los 3 meses, ¿ok? Canales de atención, lo mismo que ya hemos mencionado en las diferentes fichas de trámite. Llama, asesórate, estos son los únicos canales de atención. No estés buscando en chats, no estés yéndote a foros en donde no saben ni la más remota idea y que solamente te confunden, ¿sí? Y bueno, pues obviamente también tienes este foro donde te puede ayudar y que te podemos dar de forma clara y con bases legales cómo puedes realizar correctamente el trámite, ¿ok? Información adicional no aplica y bueno, el fundamento jurídico como tal. Manual de operación para el aviso de cancelación, el RFC de una persona fallecida. Y como siempre lo hemos mencionado, como siempre lo hemos dicho, aquí está el manual de operación para este caso y como siempre también te traemos siempre un manual de operación. Recordemos que Ferreira Consultores y todo su equipo somos metódicos. Siempre va a haber un manual de operación y que en todo el curso llevamos a cabo un manual de operación, ¿ok? Entonces, ¿cuál es ese manual de operación? Primero, para presentar el aviso de cancelación del RFC de una persona fallecida, en los 2 casos, debes de consultar Código Fiscal de la Federación y Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Ley del Impuesto sobre la Renta y Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta para el caso de si tienes la obligación de presentar declaraciones periódicas o no, si te vas por la opción de presentar el aviso de cancelación por defunción o aviso de cancelación en el RFC por tu sesión, ¿ok? Y, por supuesto, basarte en la Resolución Miscelánea Fiscal 2022 y en lo que se publique en el portal del SAT, mi portal y apartado mi cuenta, ¿ok? Gracias por ver nuestro video. Si te gustó la información, no olvides apoyarnos suscribiéndote, compartiendo y comentando en nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas de nuevos contenidos que estaremos publicando cada semana. También puedes formar parte de nuestros miembros del canal, en donde encontrarás contenido exclusivo para formarte como especialista en la materia. Contáctanos para conocer nuestras capacitaciones en línea o solicita una asesoría especializada para resolver todas tus dudas.